Hola, buen día. Soy Michelle Segura Valdés, alumna de la carrera de Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la materia Instituciones y Sistemas Políticos Comparados, Actividad, Sociedad Política y Sociedad Civil. Expondré las ideas más sobresalientes de Maurice Duverger y Alexis de Tocqueville sobre la relación partidos políticos e instituciones, y explicaré también la participación política así como la asociación política. Los Estados Unidos, como un país multicultural creado a finales del siglo XVIII, creó los principios liberales, por ende sus leyes se establecieron bajo los principios de la soberanía del pueblo, y esta es reconocida en sus costumbres y en sus libertades. Este país es el mayor ejemplo de una sociedad de democracia y liberal, aunque para alcanzarlos en la realidad se tuvo que pasar por un proceso de transformación. La sociedad norteamericana tuvo que prepararse para enfrentar grandes cambios, como la aceptación de que todos los ciudadanos fueran electores y todos los funcionarios pudieran ser electos. Para Duverger, los partidos políticos son la esencia de las instituciones, ya que ambos conceptos se desarrollan en sociedades democráticas, donde existe la representación política y la relación sociedad-estado. La historia de los partidos es compleja. Iniciaron en forma de comités electorales, quienes tuvieron el deber de conseguir los candidatos y los fondos necesarios para financiar las campañas electorales. Los partidos políticos, en primer lugar, eligen a los electores y a los elegidos, es decir, a sus representantes y a sus representados. Además, tienen el deber de concientizar políticamente a los ciudadanos y aclarar sus opciones políticas. También elegirán a sus candidatos, quienes representarán sus principios e intereses. Estos se eligen a partir de una preelección, donde se busca el mejor candidato para que represente a su partido. Los partidos políticos eligen y lanzan la candidatura de algún candidato, aunque sin embargo algunos candidatos, si así lo deciden, pueden o no ser representados por partidos, aunque es recomendable, ya que estos financian y aseguran en la mayoría de los casos una victoria. Este mismo actor clasifica a los partidos políticos en dos: los partidos de cuadros y los partidos de masas, ambos con estructuras y representaciones distintas. El primero tuvo su aparición en las sociedades europeas del siglo XIX, en partidos conservadores liderados por aristócratas y liberales dirigidos por la burguesía. Se caracteriza por tener un buen prestigio, con notables con buena fortuna para que pudieran ser financiadas sus campañas políticas, y sobre todo por buscar más calidad antes que cantidad. Su organización interna es débil, su autonomía es grande y apoya el sufragio restringido, liderado por la élite. Tuvo pequeñas transformaciones sin tener que evolucionar hacia una democracia. Sin embargo, los partidos de cuadros modernos del siglo XX en América se desarrollaron cuando se propuso que los ciudadanos o algunos tuvieran la posibilidad de elegir entre demócratas o republicanos y así elegir a su representante. Por otro lado, creados con base en el sistema socialista del siglo XX, son los partidos de masas. Su estructura ha colaborado en partidos comunistas y fascistas, y principalmente en partidos comunistas. La estructura de los partidos de masas se debe en primera instancia al imperativo financiero, quien cubre sus gastos de campaña. Esos gastos, como no pudieron ser financiados por empresas privadas, tuvieron que buscar la mayor cantidad de partidarios posibles para que esos pudieran financiar sus gastos a partir de una suscripción anual o mensual para colaborar con los ingresos. Una de las razones para que los partidos de masas fueran creados, aparte de que los ciudadanos tenían la posibilidad de aportar una pequeña parte, se buscó una educación política a la clase obrera. Por el contrario de los partidos de cuadros, quienes excluían en buena parte las ideas democráticas y enfrentaban constantemente una lucha entre aristócratas y burgueses. Los partidos de masas que incluyeron los principios de democracia, uno de ellos la inclusión de casi toda la sociedad. Esa nueva organización de partidos debió incluir una participación política mayor, incluyendo que los ciudadanos tuvieran el derecho al voto cada cierto periodo y una participación permanente en la gestión del Estado. De los partidos socialistas
parten los partidos comunistas, quienes al igual que los primeros tienen el objetivo de asegurar un gran número de masas. En el siglo XX fueron creados algunos de ellos y el más importante, el Partido Comunista Soviético, liderado por los bolcheviques, principalmente por Vladimir Lenin. Este tipo de partidos han conservado su unidad gracias a la disciplina, centralización y el sólido encuadramiento ideológico. El último de estos partidos, según Duverger, son los partidos fascistas, que se crearon a consecuencia de la Primera Guerra Mundial en un contexto de nacionalismos, crisis económica, política y social. Cuando el italiano Benito Mussolini crea el Partido Fascista Italiano, se autoproclama dictador, crea el autoritarismo, controla la sociedad italiana y crea las bases de los totalitarismos del mundo. Uno de ellos es el nazismo de Hitler con el Partido Nacional Socialista Alemán, perfeccionando los principios fascistas. Esos también partidos de masas, quienes a sus partidarios se les aplican técnicas militares y su estructura es jerárquica en varios grados. Quienes a sus partidarios se les aplican técnicas militares, el uso de violencia física y biológica y el chantaje político para permitir y mantener el dominio en varios países y por un periodo muy importante de la historia del siglo XX. Duverger a este tipo de partidos se los denomina ejército privado, ya que a sus partidarios se les educa por medio de la fuerza a portar uniforme y adoptar comportamientos como saludar, desfilar, el adiestramiento de armas, a batirse, a combatir, a sabotear reuniones y a tomar sindicatos, aunque resaltaremos que se han aplicado en países con democracias liberales a pesar de esta serie de comportamientos. Pero ¿cómo se eligen a los candidatos de los partidos? En el mejor de los casos, a partir de una preelección, como lo hemos dicho en un principio. Aquí se presentan todos los candidatos a la representación del partido y se selecciona quién representará los principios y colores del partido. ¿Y cómo se llevan a cabo esas preelecciones? En las democracias, cada cierto periodo se lleva a cabo elecciones para elegir a un nuevo representante de los intereses sociales por medio de planillas donde se establecen varios de los nombres que cada uno representa a cada partido. El elector debe poner una cruz delante del candidato del partido. Por otro lado, en los partidos de masa se eligen por medio de congresos que participan todos los miembros del partido. A manera de conclusión, reflexionamos que cada momento de la historia fue un paso para llegar a las sociedades como hasta el día de hoy las conocemos. En México, cada 6 años, todos los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años tenemos el derecho a votar y ser votados. Aunque nuestra sociedad esté en vías hacia una democracia, cada día trabajamos para llegar a esta. Saludos y muchas gracias.